Hola compañeros, bienvenidos a este primer vídeo tutorial de nuestro nuevo curso de programación en VBA Access y gestión de base de datos. En este primer vídeo vamos a ver un poco lo que es la interfaz con la que vamos a trabajar para crear la aplicación en Access y vamos a ver quizá una presentación de lo que es quizá el objeto más importante dentro de Access, que son las tablas. Bueno, lo primero que vamos a hacer es buscar el icono de Access. Yo lo tengo aquí abajo en la barra, lo pulso y se nos va a abrir Access. Yo voy a utilizar la versión de 2021 y lo primero que se nos presenta es una interfaz donde podemos ver una serie de opciones. En la parte superior tenemos la posibilidad de crear una base de datos en blanco o crear una base de datos utilizando una serie de plantillas que se nos ofrecen. En la parte inferior tenemos pues los archivos recientes con los que hemos trabajado o los archivos que nosotros hemos anclado porque vayamos a trabajar más con ellos. En este lado de aquí tenemos la pantalla de inicio, que es esta, la pantalla de nuevo para crear nuevos archivos, o la pantalla de abrir, en la cual pues podemos, por ejemplo, utilizar el examinador de Windows para buscar un archivo y abrir y trabajar en ese archivo de Access. Nosotros lo que vamos a hacer es ir a la pantalla de inicio, vamos a darle a base de datos en blanco para crear una nueva base de datos y se nos presenta este formulario donde aquí se nos da un nombre para la base que vamos a crear, el proyecto, y nos dice database 1. Vamos a cambiarle el nombre, hago doble clic y aquí le voy a poner el nombre factura JFC 1.1. Voy a entrar aquí en este icono de carpetas porque voy a guardar el archivo en una carpeta en el escritorio. Para eso voy a ir aquí, pulso escritorio y aquí voy a crear una nueva carpeta, botón derecho, le voy a dar aquí a nuevo y le digo aquí carpeta. Le voy a dar un nombre a esta carpeta, le vamos a poner de nombre curso VBA Access. Bien. Pulsamos aquí, la tenemos, le voy a dar ahora a abrirla y dentro vamos a guardar el archivo factura JFC, que es el de nuestro proyecto. Voy a dar a aceptar, lo tenemos aquí en la carpeta curso VBA Access, le digo crear y ya se nos ha creado nuestro proyecto, nuestro archivo de Access. Vemos aquí arriba que tenemos en el escritorio curso VBA Access y aquí tenemos el nombre que le hemos dado, factura JFC 1.0, y nos ofrece ya la opción de crear nuestra primera tabla. Bien, antes de crear la primera tabla vamos a ver una pequeña presentación para entender lo que es una tabla. Tenemos que entender que la tabla es quizás no seguro, el objeto más importante dentro de nuestro proyecto o de cualquier proyecto. Bien, vamos a ver esa pequeña presentación y luego vamos a ver un poco cómo vamos a planificar nuestro proyecto para crear la aplicación de factura JFC 1.1. Para entender lo que es el objeto tabla en Access, vamos a imaginarnos que hemos realizado un salto atrás en el tiempo y nos hemos desplazado hasta mediados de los años 80, cuando un joven, Juan Frau, comenzaba a trabajar en un almacén de recambios para automóviles, donde no se disponía de ordenadores para gestionar el stock. Por entonces, las piezas que se almacenaban en el almacén se controlaban a través de un sistema de tarjetas escritas a mano, que se guardaban en un archivador. Cada tarjeta contenía una serie de datos que correspondían exclusivamente a una pieza del almacén. Centrémonos en la información que teníamos en cada tarjeta. Aquí tenemos la referencia, la ubicación, la categoría, stock mínimo, stock máximo, precio y stock. Vamos a colocar los valores de la tarjeta en una línea con su respectivo encabezado. Supongamos que tenemos otra tarjeta correspondiente a un filtro de aceite con los siguientes datos. Añadamos varias piezas más. Esta lista que hemos creado representa perfectamente una tabla de Access. Como vemos, cada uno de los 8 artículos que hemos anotado está representado en una fila.
Estas filas reciben el nombre de registros en una tabla. Así pues, en la tabla tendremos un total de 8 registros. Por otro lado, tenemos un encabezado que representa el contenido que habrá en cada uno de los apartados del registro. Cada uno de los 8 encabezados se denominará nombre de campo en una tabla. Cada uno de los datos insertados debajo de cada nombre de campo se introducirán en los campos. Así pues, podemos decir que el dato amortiguador está en el campo descripción del quinto registro. En resumen, en una tabla las filas forman los registros y las columnas los campos. Vamos a trasladar esta lista a una tabla en Access. Bueno, pues aquí tenemos una tabla donde hemos introducido toda la información que teníamos en la lista anterior. Como podéis ver, tenemos aquí las filas que constituirían los registros y dentro de cada uno de ellos tenemos los datos pertenecientes a uno de los artículos de nuestro almacén. En la parte superior podéis ver aquí que tenemos los nombres de campo y debajo de cada nombre de campo, formando las columnas, tenemos los datos que pertenecen a ese nombre de campo. Aquí tenemos el campo ubicación y debajo de ello tenemos pues todas las ubicaciones de cada uno de los registros. Tenemos que tener en cuenta que una tabla tiene que cumplir con la principal característica de lo que es una base de datos. Y es que una base de datos es un conjunto de información perfectamente organizado. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos el campo precio, debajo de o dentro de cada registro, en el apartado de campo precio, tenemos que tener un dato numérico que pertenezca al precio de cada artículo. No podemos tener, por ejemplo, en este campo de aquí, del registro número 4, en vez del precio, una descripción, porque a la hora de hacer una operación con los datos de esta columna, de una operación matemática, por ejemplo, nos daría un error. Por eso es importante que toda la información que tengamos en la tabla esté perfectamente organizada. Os habréis dado cuenta también que hemos introducido una columna nueva, que es esta primera de aquí, que tiene como nombre de campo ID. Esto es así porque cada vez que nosotros creemos una tabla, Access nos va a pedir que designemos uno de los campos como clave principal. ¿Qué es una clave principal? Pues una clave principal es un campo que utiliza Access para localizar los registros de una manera más rápida. Aparte de eso, también utiliza este campo para crear la relación entre las diferentes tablas. El crear un campo clave dentro de una tabla no es obligatorio, pero en nuestro caso se hace necesario porque nosotros vamos a crear relaciones entre las diferentes tablas. Entonces, tenemos que designar un campo como clave principal. Y la característica que tiene que tener este campo que designemos como clave principal es que no puede tener datos duplicados. Como veis, en este campo ID tenemos una numeración que va en orden ascendente y ninguna de ellas se repite. Por ejemplo, el campo categoría no podríamos utilizarlo como campo clave, porque vemos aquí que mantenimiento se repite 2 veces. Nosotros dentro de la categoría mantenimiento tendríamos un montón de referencias, entonces este campo no nos sirve. Tampoco el de precio, porque puede ser que haya 2 artículos o más que tengan el mismo precio, y esto estaría incumpliendo la regla número 1 de lo que tiene que ser un campo clave o una clave principal. Igual mínimo, máximo, stock no podrían serlo. Quizá dentro de la información que tenemos en nuestra tabla, el único campo que cumpliría con esta condición sería el campo referencia, porque no puede haber 2 artículos dentro de nuestro almacén que tengan la misma referencia. Cada artículo tiene su referencia y es única para cada uno de ellos. Pero hay una regla no escrita en Access que nos dice que si tenemos que utilizar un campo clave en nuestras tablas, conviene hacerlo con un campo que no forme parte de la información que vamos a utilizar o que vamos a manipular en nuestra base de datos. Y la referencia es una información que nos indica la referencia de cada una de las piezas. Entonces es aconsejable crear un campo independiente, que es lo que hemos hecho aquí. Crear esta columna con una serie de datos que van en orden ascendente y que no se repiten en ningún caso. Bien, ahora vienen todas las preguntas que nos hacemos. ¿Cómo creamos una tabla?
¿Cómo designamos los nombres de campo? ¿Cómo creamos una clave principal? ¿Cómo introducimos la información dentro de la tabla? Bueno, pues todo eso lo vamos a hacer ahora creando nuestra primera tabla de la aplicación Factura JFC. Conviene, antes de empezar a crear una tabla, perder un poco de tiempo en organizar o diseñar cómo vamos a hacer esa tabla, es decir, qué campos vamos a introducir, qué tipos de datos van a contener. Yo lo he hecho aquí con Access. No nos vamos a fijar en estas tablas de aquí, y eso ya lo veremos después, ni en estas líneas, que son las relaciones de las que os he hablado ahora, sino que nos vamos a fijar en la tabla artículo, que es la que vamos a crear. Tenemos el nombre de los campos aquí, y aquí el tipo de dato que va a contener cada campo. El tipo de dato lo vamos a ver de manera más exhaustiva en el siguiente vídeo. Ahora lo que nos interesa es crear esa tabla con el campo de artículo, referencia al artículo, descripción, categoría y todos estos que tenemos aquí. Vamos a ir entonces a Access y vamos a empezar a crear esta tabla. Bien, pues ya estamos de vuelta en nuestra base de datos, factura JFC 1.1, y aquí tenemos pues que Access nos ofrecía la primera tabla para comenzar a trabajar con ella. Vamos a pulsar aquí arriba en la crucecita y la vamos a quitar, porque vamos a crear nuestra tabla desde cero. Como veis, en el panel de navegación no tenemos ahora ningún objeto. Si extendemos aquí el panel de navegación, veremos que tenemos tipo de objeto y todos los objetos de Access. Yo recomiendo que pulséis estas dos opciones. Y aquí tendremos todos los objetos de manera organizada. Como veis, ahora no hay ninguno. Aquí en la parte de arriba tenemos un menú. Y dentro de cada menú, pues tenemos lo que se llama la cinta de opciones. Si pulsamos aquí en el menú crear, veis que ha cambiado la cinta de opciones y nos da estas opciones para poder trabajar. Si pulsamos en datos externos, vuelve a cambiar. Según el menú, pues tendremos unas opciones u otras. Vamos a ir a la pestaña crear y dentro de la pestaña crear, en la cinta de opciones, pues tenemos para poder crear tablas, consultas, formularios, informes o ir directamente a código VBA o macros. Vamos a ir al apartado de tablas y vamos a pulsar aquí donde pone diseño de tabla. Pulsamos aquí y entramos en lo que es la plantilla del diseño de la tabla. Hay dos maneras de poder ver el objeto tabla, en vista diseño, o si pulsamos aquí podéis ver que también podemos verla en vista hoja de datos. Ahora no nos va a dejar verla porque no hay ningún dato, ni hemos creado la tabla, todavía no tiene una estructura, por lo tanto esta tabla no está visible ni la vamos a poder ver. Vamos a empezar a trabajar con ella en diseño. Y lo que tenemos aquí, veis, es una columna donde tenemos el nombre de campo. Aquí tendremos que introducir el nombre de campo que queremos poner en nuestra tabla. Y aquí el tipo de dato que va a tener ese campo. Bien, vamos a ver la plantilla, que la tenemos aquí, y vamos a obviar el primer campo, que es el ID artículo del que hemos hablado. Y vamos a empezar por los campos que contienen datos. El primero es referencia artículo. Vamos a poner aquí pues referencia artículo. Vamos a tabular y vemos que ya nos dice aquí texto corto. Texto corto es el tipo de dato predeterminado que nos va a dar para todos los campos que creemos. Ahí, si pulsamos aquí en esta flechita que tenemos aquí, pues vemos que hay muchos tipos de datos para asignar a cada uno de los campos. Todo esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo, veremos todos los tipos de datos a los que podemos optar. Por ahora vamos a dejar aquí texto corto, porque la referencia es un tipo de dato de texto o un tipo de dato alfanumérico, por lo tanto le dejamos como texto corto. Vamos al siguiente campo, que va a ser descripción artículo. Vamos a poner aquí descripción _artículo. Veis que cuando yo utilizo un nombre, no dejo espacios en blanco, le pongo el guión abajo. Se puede dejar espacio en blanco, se podría escribir perfectamente en vez del guión bajo esto de aquí. Pero a la hora de programar en VBA vamos a tener que ir con cuidado, tendremos que poner nuestros nombres de campo entre corchetes, porque si no, no los va a reconocer. Por eso yo utilizo el guión bajo, porque así no importa que les ponga los corchetes. Pero bueno, esto es cada uno. Es importante no utilizar signos raros ni
signos raros, signos especiales, con las letras y los números que tenemos en el alfabeto es suficiente para darle un nombre a cada uno de los campos. En este caso pondremos descripción artículo y lo vamos a dejar también como texto corto. Vamos al siguiente y tenemos categoría artículo. Vamos a poner aquí categoría artículo. Otra cosa que no hago es poner acentos. Artículo va acentuado y categoría va acentuado en la I. No lo utilizo tampoco en los nombres de campo. Aquí también vamos a poner texto corto, tal como lo tenemos aquí, texto corto. Ahora vamos al PVP artículo. Ponemos aquí PVP-artículo. Y aquí vamos a poner un tipo de dato, número. Bien, seguimos en el siguiente, descuento artículo, vamos a hacer una cosa, control C, lo vamos a pegar aquí, y el descuento va a ser de tipo número simple. Vamos a poner número. Va a ser un número el descuento lo vamos a utilizar para hacer operaciones matemáticas, igual que el PVP, entonces lo designamos como un campo de tipo número. Seguimos aquí, nos vamos a coste del artículo. Este es el precio de coste, lo que nos cuesta a nosotros el artículo. Por lo tanto, también va a ser de número. Venimos aquí y ponemos número. Bien. Veis que tenemos aquí una columna más que nos pone descripción opcional. Opcional quiere decir que no importa que pongamos nada. Esto es por si nosotros queremos añadir aquí una explicación de qué es realmente este campo y qué se va a utilizar. Vamos a seguir aquí abajo, coste artículo. Seguimos con ubicación del artículo, que es el lugar de nuestro almacén, la estantería donde tenemos el artículo guardado. En este caso será texto corto también. Alta del artículo, este va a ser, ponemos control C, lo pegamos aquí. Este va a ser un dato tipo fecha. Venimos aquí, tenemos fecha y hora, utilizamos este, porque este va a ser la fecha del día, la fecha en que dimos de alta ese artículo en nuestro almacén. Seguimos aquí, última venta del artículo, también será de fecha hora. Ponemos aquí fecha hora. Seguimos, nota artículo. Este va a ser también texto corto. Texto corto nos permite escribir 255 caracteres, como veis aquí. Para poner una pequeña nota es más que suficiente. Podríamos utilizar texto largo, pero no es necesario, podemos poner texto corto perfectamente. Seguimos aquí, se nos ha trabado, aquí estamos, stock artículo, que está en la cantidad de piezas que tenemos en nuestro stock, entonces va a ser un dato de tipo numérico. Seguimos, ya nos queda menos, coste promedio, también es un dato de tipo numérico, va a ser de moneda, pero luego ya lo veremos más adelante, por ahora ponemos número. Seguimos aquí. Última compra del artículo, va a ser una fecha, la fecha de la última vez que compramos el artículo a un proveedor. Ponemos aquí fecha hora. Vamos al siguiente. Control C. Este es última compra del artículo, coste última compra del artículo. Entonces es un dato numérico. Ponemos aquí número. Este es el precio que tenía este artículo la última vez que lo compramos. Los precios pueden variar, pues es el último precio de cuando compramos el artículo por última vez. Aquí tenemos último proveedor del artículo, que fue al último proveedor que le compramos este artículo. Este va a ser un campo numérico. ¿Por qué? Porque va a tener proveedor un código de número que le va a identificar. Entonces vamos a poner número. Por ejemplo, va a tener un número de cuenta, por decirlo de una manera. Y tenemos también último cliente del artículo. Ponemos aquí. Y también va a ser de tipo número, porque va a tener un código que lo va a identificar como cliente. Bien, ya tenemos todos los campos creados. Como veis, están aquí todos los campos con el tipo de dato que va a contener y no hemos incluido el campo clave o no hemos designado ningún campo clave. Yo ahora podría coger la referencia del artículo, pulsar aquí donde dice clave principal y que este campo fuera el campo clave, pero hemos dicho que vamos a hacer un campo clave independiente.
podría haber introducido el campo ID como primer campo y luego pulsando aquí designarlo como campo clave. Si nosotros, no lo he hecho por lo siguiente, si nosotros no incluimos un campo clave en la tabla que creemos, a la hora de guardarla, porque es lo que vamos a hacer ahora, guardarla, nos va a pedir el nombre, le vamos a poner TBL, yo siempre pongo el tipo de objeto con el que vamos a trabajar, en este caso TBL se designa tabla, si fuera una consulta sería con, si fuera un formulario for y si fuera un informe pondría inf. Pongo el guión bajo igualmente y luego pongo el nombre que le quiero dar a la tabla, en este caso artículos. Le voy a dar a aceptar y aquí me dice no hay ninguna clave principal definida. Aunque no es necesaria una clave principal, como vemos no es necesaria, es recomendable que exista. Una tabla debe tener una clave principal para que pueda definir una relación entre esa tabla y otras tablas de la base de datos. Como hemos dicho, nosotros vamos a establecer relaciones entre las distintas tablas, que es lo que vosotros veis aquí. Estas líneas son las relaciones que estableceremos. Esto ya lo veremos después. Entonces, ¿desea crear una clave principal? Le vamos a decir que sí. Y el mismo Access nos la va a crear, ¿veis? Ha puesto aquí ID, que es lo que hubiésemos escrito en un principio, ID, y el tipo de dato debe ser de autonumeración. ¿Por qué? Porque si os acordáis, en la tabla lo que hace es crear una numeración en orden ascendente que no se repita en ninguno de los registros. Como veis, también se ha marcado aquí como clave principal. Y si os fijáis, aquí tenemos como esa llavecita, y esa llavecita indica que este campo es el campo que se utilizará como clave principal. Si vamos aquí a índices, veremos que en esta tabla de artículos, tenemos primary key. Primary key quiere decir clave principal y veis que aquí la ha designado al campo con el nombre ID. Aquí podemos extender y podríamos escoger otro campo. Vamos a dejar el ID. Y como veis aquí nos pone criterio de ordenación ascendente, es decir, va a ir incrementando cada vez que creemos un nuevo registro el número para que no se repita. Nos dice clave principal sí, única sí. Entonces, única quiere decir que no va a tener duplicados, que van a ser valores únicos para cada registro. Bien, pues ya tenemos la tabla y como os he dicho antes, estamos en el modo de vista de diseño. Vamos a ir a la vista hoja de datos. Pulsamos aquí y como veis, pues aquí tenemos el ID, la referencia, la descripción, la categoría, todo el artículo, descuento, etc. Vamos a crear ahora en la vista hoja de datos la primera referencia de esta tabla. Nos la vamos a inventar. Si yo salgo, pulso intro, nos viene aquí, veis que en ID pone nuevo. Si yo me pongo en ID e intento escribir un dato numérico, no me va a dejar. Ahora estoy pulsando las teclas numéricas y no me deja escribir nada. Ese campo es un campo bloqueado. Va a ser el mismo Access el que cree ese dato incremental de número. Vamos a ir a la siguiente referencia y enseguida que yo ponga una referencia, veis que ya me ha marcado aquí el 1. Vamos a poner la referencia 100.101.10, me la he inventado, pulsamos intro, decimos que esto es un parabrisas, por decir algo, parabrisas, delantero, ponemos de categoría, vamos a poner que esto pertenece a carrocería, aquí sí que voy a poner acento. PVP del artículo, vamos a poner que vale, por decir algo, 425,23 euros. Ahora nos pone el dato entero porque no le hemos dicho que es un dato de tipo moneda, por lo tanto no nos pone los decimales ni nada. Pero bueno, eso lo modificaremos después cuando especifiquemos el tipo de dato y lo transformaremos en un dato de tipo moneda. En el descuento va a pasar lo mismo. Vamos a poner que le hacemos un 10% de descuento, que el coste del artículo es 300 euros, etc. Bueno, ubicación, bueno, no importa poner más datos. Lo que quiero que veáis es que cuando ahora yo me vaya al siguiente registro aquí, ya hemos creado el primer registro con el número 1 y cuando me vaya al siguiente registro aquí y vuelva a poner otra referencia, veis que ya me impone aquí el número 2. Es Access el que va incrementando el valor del campo ID. Y nosotros solamente tenemos que escribir los datos. Vamos a poner otra referencia, pulsamos intro, nos vamos al siguiente registro y si ponemos aquí, pues veis que nos da el 3. Pues bien, vamos a eliminar estos 3 registros que hemos creado aquí. Vamos a ir aquí, seleccionamos los 3 registros y le doy la tecla suprimir. Y nos dice, está a punto de eliminar 3 registros, le digo que sí.
Cuando ahora queremos otro registro, 1, 2, 3, 4, nos da el 4. No pasa nada, no tiene por qué empezar de 1. Lo que es importante es que estos registros sean cada uno independiente, que no sean repetidos. Vamos a eliminar este también, pulsando escape, porque no hemos dado intro, se puede eliminar. Bien, lo importante es que veamos cómo hemos construido en vista de diseño esa tabla. Bien, hasta aquí va a ser el vídeo de hoy. En el próximo vídeo vamos a ver el tipo de datos y vamos a especificar claramente qué tipo de dato va a contener cada campo. Hasta entonces, nos vemos.